Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta novena entrega de contenido de valor de la Sociedad de la Internet, capítulo Guatemala. Es para nosotros un gusto tenerlos a ustedes como invitados especiales, al público que nos acompaña. En este caso tenemos también a dos invitados muy especiales al programa, a Estuardo Sandoval y Andrea Fayad, quienes estarán este día compartiendo con nosotros una charla muy importante que tiene que ver justamente con este tema de la alfabetización digital, tan necesaria hoy como aprender a leer y escribir, ¿verdad? Siempre esta transmisión es gracias a el espacio que nos ha otorgado Expansión Training Guatemala a través del programa Emprendedor Financiero por Facebook Live y que se retransmite también a través de la radio TV online amiga, que es Hub Radio TV Empresarial en Chile, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos, los dejamos en este programa. Siempre nos acompaña también nuestro querido amigo Álvaro Galvez, ¿verdad? Así que Álvaro, el piso es tuyo. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la octava entrega de este programa que hemos venido realizando martes con martes, gracias al espacio, como bien indicó Manuel, de Emprendedor Financiero. En esta noche, pues, tengo el gusto que nos acompañe una institución que ha colaborado muy de lleno con Internet Society y el IGF. Me refiero a la Universidad del Istmo, donde realmente sus directores, Estuardo Sandoval y Andrea Fayase, nos han apoyado este año, que ha sido un año muy importante, muy difícil para todos, ¿verdad? Y que los temas que tocaremos hoy, pues definitivamente van a enriquecer todo esto que hemos venido viviendo y para apoyar a nuestra audiencia a entender y a ver donde debemos hacer el esfuerzo para comprender más y desarrollarnos más en el mundo de la Internet y de la alfabetización digital. Me voy a permitir a presentar a nuestros invitados. Primero que todo, Andrea Fayase, pues es una profesional, ¿verdad?, de la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente en su perfil educativo, ella tiene un programa de innovación educativa en la UNIS. Tiene una maestría de administración de empresas de la Escuela de Negocios. También de la misma Escuela de Negocios tiene una administración una especialidad en administrativa en entrepreneurship. Es egresada de la Universidad Francisco Marroquín con la carrera de Ingeniería Electrónica, Informática y Ciencias de la Computación, donde se graduó como cum laude. Tiene una experiencia laboral muy interesante en el desarrollo de investigación. En el noviembre del 2000 diseñó e implementación de la unidad tipo interfase para la adquisición, filtraje y amplificación de señales análogas para el programa de investigación y desarrollo en el área de monitoreo geofísico de señales magnetotelúricas y electrotelúricas para el Departamento de Física Aplicada de la Universidad Francisco Marroquín, desarrollado como un proyecto de tesis. Entre diferentes cursos y entrenamientos que ha tenido, Andrea ha tenido en febrero del 2020 una asistencia a la Innovación y Technology Expo Guatemala de la Cámara de Industria de Comercio y la Gremial de Tecnología e Innovación. Eso fue a principios, antes que empezamos con esta pandemia. Luego tiene otra especialidad realizada en mayo del 2001 como un curso de desarrollo comercial tecnológico en COACIN, Comunicaciones de Guatemala. También tiene un entrenamiento en equipo de ventilación, urgencias, pediatría y anestesia, marca Drager, esto de la División de Electromedicina Madrid, España.
Tiene un entrenamiento de equipos de electromedicina, electroacusterios y algún plasma marca Herbe. Esto es obtenido por una empresa alemana. Y también ha tenido en el 99 un curso de neumática básica de Festo en Aziza, Guatemala. Entre su experiencia laboral podemos indicar o nombrar que es catedrática de cursos señales análogas del sexto semestre, tiene señales y sistemas del séptimo semestre, carrera en Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la UNIS, ahí donde se ha destacado. En el 2016, para la fecha, también como administradora clínica ortopédica especializada del doctor Humberto Kepfer. Es actualmente su administradora y ha desarrollado tutorías particulares en el área que le gusta bastante, que es el área de la matemática y la física. Realmente para nosotros, Andrea, es un placer tenerla acá. Igual procedo a nuestro siguiente invitado, que es el ingeniero Estuardo Sandoval. Él ha sido un profesor de la Universidad del Istmo y actualmente pues ocupa como gran experiencia como un director que ha demostrado su trabajo en la industria de la maquinaria, tiene sus habilidades en el diseño de sistemas de control, desarrollo de programas CAD, CAM, programación PLC y CNC. Es un profesional de la ingeniería con una licenciatura en ciencias enfocada a la mecatrónica, robótica y automatización, obtenida en la Universidad del Valle de Guatemala. Entre su experiencia del ingeniero Sandoval, tenemos que es en Directum S.A., el director de automatización desde el 2012 a la fecha, y ocupa un espacio de encargado de diseño, actualización y producción de maquinaria automática. En la Universidad del Istmo tiene 3 años y 11 meses como profesor, ¿verdad? Y también como director de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. También ha desarrollado y ha apoyado a la dirección de la Ingeniería en Sistemas y Ciencias de la Computación. En la Universidad Galileo es profesor del 2014 al 2017. Entre su educación, pues como bien indiqué, tiene una licenciatura en Ciencias de la Mecatrónica, Robótica y Automatización en el año 2011 de la Universidad del Valle de Guatemala. Dentro de la Universidad Galileo ha tenido el certificado de CLD del National Instrument Systems en tiempo real. También en la misma Universidad de Galileo ha sacado una maestría en electrónica industrial y en la Universidad de La Rioja está actualmente estudiando un doctorado en filosofía y un doctor en ciencias de la computación. Estuardo y Andrea, para nosotros es un verdadero gusto, como indiqué al principio, que nos acompañen y que nos puedan dar una charla acerca del tema de la alfabetización digital. Es de ustedes el espacio. Bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias Álvaro. Te agradecemos mucho la introducción. Pues el día de hoy tenemos el placer de poderles compartir junto con Andrea un tema muy interesante que le decidimos poner un título algo contundente, se podría decir, que dice lo siguiente: alfabetización digital tan necesaria como aprender a leer y escribir. Mucha gente podría pensar que comparar el conocer la tecnología con aprender a escribir es un poquito irónico, dado que hay mucha gente que lucha por aprender estas cualidades o estas competencias de comunicarse de manera escrita o comprender el lenguaje escrito. Pero hoy en día vamos a ver en el transcurso de la plática que vamos a tener cómo a través de ciertos factores que han sucedido en este año y alrededor del mundo, en Guatemala y en diferentes partes del mundo, cómo se ha evidenciado la necesidad de poder, de necesitar estos conocimientos, esas competencias digitales. Como primer punto, vamos a intentar contrastar un poco. Primero queremos como que, si vamos a hablar
que la forma o la necesidad de comunicarse de manera digital la podemos comparar con el tema de la comunicación escrita. Debemos de tener por lo menos un concepto de lo que es comunicación escrita. Entonces, ahí citando un poco una definición de comunicación escrita realizada en julio del 2020, dice: la comunicación escrita logra diferenciarse de la comunicación oral, que es lo que estamos realizando actualmente, a que no está sujeta ni al tiempo ni al espacio. O sea, en el momento que la gente, la humanidad, logra transmitir sus ideas a través de una comunicación que se plasma en un medio, digamos, el medio escrito, logra vencer ese paradigma temporal. O sea, ya lo que se intentaron comunicar diferentes civilizaciones o diferentes culturas puede trascender a través del tiempo, podemos encontrarlo y poder asimilar su conocimiento. Esto es en cuanto al tema escrito. Nosotros actualmente utilizamos la comunicación escrita a través de medios digitales para realizar cierto tipo de trabajo. Entonces, a través de ciertos factores y de ciertas comentarios y opiniones meramente personales en las experiencias que hemos tenido Andrea y yo, vamos a intentar ponerle un contexto a lo que ha sido el mundo actual y por qué se ha vuelto tan necesario esta comunicación digital y este conocimiento técnico que debe tener el ser humano actualmente. En contraste, tenemos un poco redundante la definición, pero que ayuda bastante a ponernos o a sentar las bases de lo que vamos a platicar, es decir, que es la comunicación digital. Entonces, transmitir las ideas a través de un medio que no es el escrito tradicional, porque sí estamos utilizando comunicación escrita, pero el medio de entrega, el medio de difusión, se vuelve un medio digital. ¿Por qué? Es importante. Nosotros primero tenemos que entender que no estamos menospreciando bajo ningún punto el tema de aprender a escribir de manera tradicional. Es como tal la base por la cual aumentamos como bloques de Lego este otro medio por el cual yo entrego mi idea. Y estas mismas ideas van a trascender a través del tiempo, porque son comunicaciones escritas, van a trascender a través del tiempo, pero ahora no en un papel, una piedra o en una imagen, sino van a trascender a través de datos guardados a través de discos duros, servidores, USBs, todo lo que almacene la información de manera ya sea temporal para que la veamos o manera un poco más permanente, va a trascender esa idea que nosotros estamos intentando enviar. Esto nos lleva a poder pensar cómo podemos nosotros transmitir las ideas en un mundo laboral. Vamos a indagar un poquito más en el tema laboral. El tema laboral es un intercambio de conocimiento. ¿Por qué el mundo o la empresa o la industria me va a contratar a mí? Por mis conocimientos. Los conocimientos los tengo que compartir y aplicar a ciertos problemas en específico. Estos problemas deben ser solucionados y yo debo dejar constancia de mi trabajo. Digamos, una auditoría, un esquemático, una idea, un diseño de un proyecto. Pero en el mundo no presencial actual, algunas empresas sí se han limitado bastante en el tema de contacto físico. Entonces, como yo, como profesional, no importa el ámbito en el que esté, puedo entregar ese conocimiento que voy a adquirir. ¿Cómo puedo vender ese conocimiento si no tengo el medio que actualmente se está usando? O sea, si yo necesito vender mis servicios, si yo necesito distribuir mi conocimiento para que me genere un income
para yo sobrevivir, para mantener a mi familia. ¿Cómo yo voy a distribuir ese conocimiento que puede ser muy bueno si yo no tengo ese medio de difusión? Entonces, de ahí partimos nosotros viendo la necesidad. O sea, la necesidad no es solo de una persona como tal técnica, no es alguien que yo haya estudiado, digamos yo, mecatrónica, Andrea, electrónica y ciencias de la computación, no es una necesidad inherente de un ingeniero o de un técnico en temas digitales, sino es una necesidad inherente en cada uno de los profesionales. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no hay forma de distribución del conocimiento en este mundo no presencial si no está ese conocimiento digital por el cual yo puedo transmitir mi conocimiento. Muy bien. Vamos a platicar de temas de analfabetismo. En el tema del analfabetismo no quiero indagar mucho porque eso es un concepto que los pedagogos pueden expresar o pueden como analizar más a fondo las razones y el impacto social. Pero si nosotros hablamos de analfabetismo digital, que es un concepto que se ha estado manejando los últimos años y ahorita quedó grabado enteramente en piedra, podemos tener los siguientes conceptos, las siguientes ideas. El analfabetismo digital es la falta de la concreta operación técnica de las herramientas tecnológicas. En otras palabras, yo no sé cómo funcionan las herramientas tecnológicas. De nuevo, yo no tengo que ser un técnico o un ingeniero para poder entender cómo funcionan. De nuevo, yo puedo agarrar un maestro de ciencias naturales que su pasión y su amor es hacia la vida y hacia cómo funcionan las células. Él, su pasión y su entrega de conocimiento es hacia su área de expertise, pero para poder entregar ese conocimiento hacia sus alumnos necesita las herramientas digitales, porque si no, ese conocimiento que él posee no va a poder no va a poder generar ingresos y tampoco va a poder trascender. Por otro lado, tenemos es la falta de la adecuada utilización funcional de estas herramientas. Muy bien. Aquí entra un concepto bastante interesante. Hay una contextualización. Yo puedo comprar varios dispositivos digitales y hay mucha gente que me dice, mira, yo no puedo entrar al mundo digital porque yo no tengo el dinero para comprarme un celular o una tablet o una computadora de cierta marca de lo top, de lo más actual, de lo más necesario. Entonces, mucha gente a veces se pone los límites en cuanto a adquisición de herramientas que le facilitan la interacción digital porque siente que tiene que estar a la moda en temas de hardware. Entonces, la adecuada utilización de los recursos, digamos, de la funcionalidad de las herramientas va de la mano en tener conocimiento de qué voy a utilizar yo. Siempre cuando alguien quiere generar un proyecto, quiere generar cierto producto final, uno tiene que entender qué es lo que quiere entregar y cómo entregarlo. Digamos, si yo no necesitara bajo ningún contexto una computadora que necesitara transmitir video, yo no necesitaría una computadora con cámara. Y existen computadoras, laptops sin cámara, porque hay mucha gente que no le gusta que su laptop tenga cámara. Entonces, bajo algún contexto puede reducir un poco el costo y puede ser un poquito más agradable para la persona adquirir este tema. Por último, en mi pequeña lista de carencias que puede tener el analfabetismo digital es la falta de la consciente y plena responsabilidad del uso de operación de las herramientas y sus consecuencias. Puede que sepamos usar las herramientas, pero puede que no las usemos de manera adecuada. Un tema muy interesante que no vamos a indagar, pero cualquier cosa que nosotros transmitamos por internet o compartamos, va a ser un
va a quedar plasmada y va a trascender a través del tiempo, dado que no se está, no se va a borrar, o sea, no se lo va a llevar, no va a quedar en la memoria de la gente, sino va a quedar guardada. Entonces tenemos que tener mucha responsabilidad con la utilización de estos medios, ya sea para agresión o para compartir noticias que no son de verdad, para causar pánico. O sea, tenemos, aparte de que saber utilizarlas, tenemos que saber utilizarlas de una buena manera. Entonces, ese es uno de los conocimientos que podemos tener. El siguiente paso se lo dejo ahí a la ingeniera Andrea. Adelante. Bueno, pues buenas noches, mucho gusto. No logro aquí pasar la presentación. Lo que tenemos ahorita enfrente son algunas carreras tecnológicas que vienen a ser aliadas de este tiempo COVID, y estas carreras están trayéndonos mucho crecimiento y muchas necesidades nuevas en muchos de los ámbitos de trabajo. Entonces, por ejemplo, si me ponen la siguiente diapositiva, la pandemia lo que nos ha traído es una transformación y automatización de muchas empresas para poder adaptarse al mercado. Esto lo que ha hecho es que, junto con la emergencia, trajo que las empresas hayan tenido que experimentar un cambio drástico en muy poquito tiempo, ¿verdad? Lo que tuvimos que hacer fue pasarnos al lado digital con pocos insumos o con poca tecnología, de la forma que cada quien pudiera adaptarse a esa normalidad que tuvimos que hacer yendo a nuestras casas. Últimamente se han generado mundialmente millones de empleos digitales, y eso ha traído nuevos retos en cuanto a tecnología, en cuanto a las conexiones que tenemos en nuestras casas, en cuanto a los aparatos que tenemos para podernos comunicar, y las telecomunicaciones se han vuelto vitales para poder reactivar esa economía y para poder reactivar la educación y para poder reactivar muchas cosas. Entonces, lo que se estima de ahora en adelante es un fuerte crecimiento en las horas de teletrabajo, incluso después de la pandemia. ¿Por qué? Porque hay algunos trabajos que posiblemente, después de haber experimentado el teletrabajo a través de la pandemia, llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse porque algunas actividades en algunas empresas, o algunas actividades en los colegios, o algunas actividades en diferentes lugares se van a quedar así por mucho tiempo más, o posiblemente para siempre. Entonces, no es que ahorita necesitamos de más tecnología, de más conexiones, de más equipo, sino que esas conexiones, ese equipo y esa tecnología van a quedarse por mucho más tiempo con nosotros, porque hay cosas que ya experimentamos que nos funcionan de esta manera, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasó en esta época con el teletrabajo? El teletrabajo vino a ser una necesidad inmediata en un corto tiempo. Todos nos tuvimos que adaptar a lo que teníamos. Algunos pues tuvimos que conseguir cosas para trabajar, conectarnos de alguna manera diferente, adquirir nuevos servicios, ¿verdad? Fue necesario improvisar, fue necesario adaptarse rápidamente, cada quien a su manera. Todos tuvimos retos diferentes que pasar en estos momentos, ¿verdad? Había familias numerosas que necesitaban varios aparatos, habían conexiones de internet que no nos funcionaban, depende de la plataforma en la que teníamos que trabajar, y la capacitación vino a ser paralela a la adaptación. O sea, no hubo una capacitación previa en muchos lugares antes de poder adaptarnos, sino que tuvimos que hacerlo todo al mismo tiempo, vino junto. Entonces,
ese aprendizaje vino sobre la marcha que los profesores aprendieron a usar la tecnología, que los niños, que la gente en sus trabajos, a todo nivel, la capacitación vino sobre la marcha y eso fue un proceso de adaptación un poco más difícil, pero no por eso no lo estamos logrando. Con el teletrabajo surgen nuevas oportunidades y un nuevo panorama de la digitalización a todo nivel. Eso es porque hemos logrado ver a través del nuevo teletrabajo que estamos haciendo que podemos tener diferentes oportunidades de trabajo, que la distancia ya no es un impedimento, ni el tráfico para el caso de nuestra ciudad, ¿verdad? Y entonces podemos tener un panorama más amplio de lo que podemos hacer o de las cosas que podemos lograr a través de la digitalización para poder buscar nuevas oportunidades o nuevos programas o nuevas cosas que hacer. Por eso decía anteriormente que una gran parte del teletrabajo llegó para quedarse y no solo el teletrabajo, sino que también la teleeducación y muchas otras cosas que ya no quisiéramos seguir posponiendo o ya no quisiéramos volver a ese punto específico de regresar a la normalidad, ¿verdad? Hay cosas que nos gustaría que volvieran a ser igual que antes, pero también yo creo que todos tenemos alguna parte de las cosas que experimentamos durante esta época que quisiéramos que se quedara, que quisiéramos que ya no las vamos a volver a hacer como antes, sino que quisiéramos que pudieran seguir siendo así. Sí, entonces, todo esto nos lleva a una necesidad en la alfabetización digital. ¿Qué significa eso? Que nos tenemos que capacitar más, ¿verdad? Aunque ya nos capacitamos adaptándonos a la nueva normalidad que tenemos ahorita o a la forma de trabajo que estamos haciendo, sí necesitamos seguirnos capacitando para poder seguir avanzando en esta situación, ¿verdad? Entonces, la actualización y la reestructuración va a ser necesaria a todo nivel, ya después de la emergencia y de que ya salimos del problema y que ya estamos un poco más habituados a todo, tenemos que seguir trabajando en eso para poder reestructurar todas las áreas y que podamos llegar a un balance. Esto ayudará a establecer un equilibrio entre el trabajo y la tecnología. O sea, no es que vamos a cambiar todo el trabajo por trabajo a través de la tecnología, sino que tenemos que tener un equilibrio entre cuánto vamos a trabajar o qué parte vamos a trabajar desde lejos o desde la tecnología y qué parte la vamos a hacer como la hacíamos antes, ¿verdad? Entonces, esto crea muchas dudas y mucha controversia en el sentido de que si la digitalización o la parte del trabajo digital va a sacar al hombre de sus puestos de trabajo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de ver que la capacitación va a crear una nueva necesaria relación que tiene que tener el hombre con la digitalización. Entonces, entre más capacitados estemos, más oportunidades vamos a tener de hacer cosas diferentes y más oportunidades vamos a tener de interactuar a todo nivel. Con esto se viene un nuevo futuro para todas las carreras tecnológicas, aunque las carreras tecnológicas ya tenían una muy buena visión hacia el futuro, o siempre hemos dicho desde hace muchos años que las carreras tecnológicas son las carreras del futuro, pero lo hemos visto como sí, son las carreras del futuro, pero pues también hay otras muy importantes, ¿verdad?
Pero esto ha creado realmente un gran boom en las carreras tecnológicas porque se viene una demanda muy diferente a lo que se esperaba antes de la pandemia. Las carreras de tecnología se encontraban listas y preparadas para el cambio. Con esto, ¿a qué me refiero? A que la gente que trabaja en carreras tecnológicas o que estaba capacitándose para estar en este tipo de carreras, ya tenía muchas de las herramientas, ya tenía la educación tecnológica que se necesita para poder experimentar un cambio y ya estaban listos, ¿verdad? Ya estaban, no fue un cambio drástico el que tuvieron que experimentar, sino que prácticamente simplemente se cambiaron de un lugar físico a otro, pero lo que hacen es exactamente lo mismo desde otro lugar. La demanda de puestos de trabajo con perfiles digitales ha crecido a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que ahora, por ejemplo, no vamos a necesitar en una empresa solo un gerente de marketing, sino que vamos a necesitar un gerente de marketing digital, por ejemplo, porque todo lo que nos ha venido a pasar necesita de la tecnología, necesita de todas las carreras que llevan al final el nombre digital, ¿verdad? Y eso va a abrir muchos puestos de trabajo nuevos, o los mismos puestos de trabajo van a necesitar capacitación especializada en el tema de la digitalización. Otro tema muy importante es que las fronteras ya no van a ser un impedimento para que la gente sea contratada o pueda trabajar a distancia. Nosotros ya tenemos incluso alumnos y estudiantes que están trabajando en empresas europeas desde aquí de Guatemala y que fueron contratados en época de pandemia. Y entonces esto creó una visión un poco más amplia de lo que puede ser el teletrabajo y de lo que puede ser trabajar desde otro punto físico muy lejano posiblemente, y que eso va a traer ahorros en diferentes áreas de las empresas, pero para eso es sumamente importante que estemos capacitados digitalmente. Y las profesiones digitales se encuentran ahorita en el top de las más demandadas, precisamente porque todas las empresas que antes no tenían una necesidad de un perfil digitalizado, ahora van a tener la necesidad de un perfil digitalizado, y entonces las carreras ya están experimentando algunos cambios y algunos crecimientos en algunas áreas más que en otras, precisamente enfocadas a este crecimiento tecnológico. Gracias, Andrea. Pues como último detalle, sería interesante preguntarnos qué pasará ahora. Primero, hablamos del tema de la transferencia de conocimiento a través de todo este contexto de temas digitales. Ahorita hablamos de las carreras de tecnología que van a ser como la punta de lanza que van a ayudar a todos los demás para poderse transmitir, pero obviamente no solo gente, ingenieros nos están escuchando, sino nosotros también queremos como transmitir o decirles a toda persona que pueda escuchar o pueda ver este pequeño foro, esta pequeña discusión, que no importa qué carrera sean, no importa bajo qué rubro se metan, no importa si trabajan físicamente o trabajan configurando cosas de manera remota, en algún paso de su contratación o en algún paso de la entrega de alguna reportería van a necesitar utilizar las herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Porque pensemos ahorita si alguna de las personas quiere transmitir o quiere
optar para un trabajo. Los medios de contratación actual se han pasado para medios digitales, o sea, yo debo llenar un formulario, yo debo de enviar los antecedentes penales y policíacos son digitales ahora. Yo debo de hacer varios procesos que si no quiero gastar mi dinero haciendo algo que yo puedo hacer desde una computadora, debo de capacitarme, debo de optar por utilizar las herramientas que están a la mano y que no cuestan dinero utilizarlas, pero sí requieren un compromiso de capacitación interna poderlas aprender a usar. Entonces, primero, todos necesitan saber de tecnología. ¿Por qué? Porque es el medio de comunicación actual y quien diga que no usa tecnología le dice a alguien más que la use. O sea, yo no puedo dar por sentado que todos tienen un smartphone, pero por lo menos si necesitan enviar un mensaje, le pueden decir, digamos, al nieto o al hijo, mira, mándame esta foto a tu tía, mándame este comentario a tu sobrino. Entonces, le necesitan transmitir su información a través de medios digitales. Entonces, todos necesitan. Si alguien está en el área técnica, no necesariamente estamos diciendo que forzosamente deberían de estudiar temas de tecnología, porque si ya están en una área que no es de, digamos, ingeniería, igual necesitan transmitir sus conocimientos. Entonces hay diversas formas de aprender, hay cursos en línea, hay academias, en nosotros hay diferentes medios en los cuales ustedes se pueden capacitar para poder transmitir sus conocimientos de manera efectiva en los medios digitales. O sea, como último punto, las humanidades, que lo que queríamos enfatizar ahí es que hasta las carreras humanísticas han utilizado bastante, o sea, cada uno tiene sus herramientas, tiene su orden, pero si alguna persona que está en el área humanística se había resistido a, digamos, yo soy abogado y no llevo mi control de notificaciones o mi control de juicios de manera digital, si a mí me gusta mi percha de documentos, tengo que cambiar porque ya no voy a tener a toda la gente trabajando en la oficina para que me organice los documentos, sino debería tener una que o los digitalice o reciba los correos con, no sé, notificaciones. Es un proceso que tal vez desconozco, pero necesita toda esa gente, ya sea humanística, su área técnica o hasta ingenieros de la vieja escuela, poderse actualizar. Y es muy necesario porque si no, no van a poder transmitir sus conocimientos y hay mucha gente con muy buenos conocimientos que deben ser transmitidos para que se compartan en otras generaciones porque son experiencias que no se enseñan tal vez en un salón de clases, sino se enseñan tal vez con el intercambio de información. Como ahí estaba comentando el moderador, quedamos abiertos a preguntas. Sería muy enriquecedor que pudieran compartir sus inquietudes o experiencias en este ámbito. Muchas gracias, Álvaro y Manuel. Pues muchas gracias, Estuardo y Andrea. Realmente el tema de alfabetización digital, pues en algún momento como que se oye así algo fuerte, pero definitivamente para todos, incluso los que hemos desarrollado, como bien decían, en el mundo de la tecnología y hemos crecido, hay temas que van avanzando, que van desarrollándose y uno tiene que estar actualizado constantemente. De lo contrario, te quedas analfabeta digitalmente, aunque seas tecnólogo, ¿verdad? Pero hay mucha herramienta tecnológica que hoy por hoy supera pues el conocimiento y que un ingeniero en tecnología quiera dominar todas estas herramientas es imposible, ¿verdad? Es un mundo muy grande y pues definitivamente bien es expuesto por parte de ustedes y no sé, Manuel, ¿tendrás alguna pregunta? Sí, tengo una intervención de Katy Sandoval, solo que son varias preguntas para ir
respondiendo. No la voy a lanzar al frente porque pues sí es un espacio bastante grande el que ocuparía, así que las voy a ir leyendo poco a poco y les vamos a ir dando respuesta. Solo quería ampliar un poquito el tema que tiene que ver con esto de alfabetización digital y bien lo comentaba Estuardo, ¿verdad? Hoy por hoy, todas las áreas del conocimiento, todos los profesionales de la vieja escuela, si les vamos a decir así, que se resistían a ese proceso de alfabetización digital, porque por eso tenían que iniciar, lo tuvieron que hacer. Sin embargo, tristemente, y quizá ustedes también lo padecieron, porque pues a mí me comentaron, tengo amigos que se dedican a capacitar a catedráticos universitarios o que venían haciendo esa lucha para llevarlos y moverlos a una plataforma LMS y que les era complicado porque incluso a ellos mismos les tocaba que hacer mucho del trabajo que el catedrático debería de hacer. ¿Qué sucedió a raíz de esta crisis y que todos tenían que moverse a esa plataforma? Tristemente, sí hubieron catedráticos de años con mucha experiencia, posiblemente teóricos, teórico-prácticos, que prefirieron renunciar a su cátedra por no subirse a ese tren de tecnología. Es una realidad, sucedió, ¿sí? Y recargó el trabajo a estos jóvenes, digamos, gente más de los millennials, que venían tratando de hacer ese proceso de alfabetización en el uso de herramientas de las TIC, porque pues se vieron en la necesidad, incluso ellos mismos, de sacar adelante esos cursos que abandonaron estos catedráticos, ¿verdad? Y eso creo que sucedió en la mayoría de universidades de Guatemala. Ha sido difícil, porque ellos mismos me comentan, no voy a decir nombres de universidades, pero ha sido difícil la contratación de catedráticos que vinieran a suplir ese vacío que se generó. Y hay que incorporar a las nuevas generaciones. Sin embargo, las nuevas generaciones no han sido preparadas adecuadamente. De hecho, en las carreras humanísticas que forman a los profesorados, no recibían un curso de tecnología como tal y quizá llegaban a tomarlo cuando pasaban a una maestría, por ejemplo, una maestría en docencia universitaria, donde aparecía un par de semestres con un pensum de tecnología educativa, pero lo que menos hacían era desarrollar esas competencias digitales docentes. Pasaba por un curso de fundamentos de computación, incluso yo revisé un pensum, pues tuve en mis manos un pensum de esa maestría, que era prácticamente un técnico en hardware. O sea, está bien, hay fundamentos que hay que conocer, es parte de, pero yo tengo que desarrollar ese conjunto de competencias digitales docentes y sobre todo en aquellos educadores que hoy por hoy son los que van a, en este caso, utilizar más fuertemente estos recursos de las TIC para poder darle continuidad a todos los procesos de formación. Las catedrales del conocimiento, como le llama un amigo de España, Juan Domingo Farnos, y que son las universidades, son las que primero deben de hacer que su bloque completo realmente se actualice, pero no solo se actualice con la implementación de plataformas digitales para llevar a cabo estos procesos de aprendizaje-enseñanza, porque ahora ya ni siquiera les podemos decir enseñanza-aprendizaje, sino aprendizaje-enseñanza, porque él lo dice, las universidades como tal en el formato que actualmente funcionan van a desaparecer. Uno, porque sus pensum tienen que ser de alguna manera más abiertos por la mecánica y el modelo en que vienen aprendiendo las nuevas generaciones, porque hoy entraron a competir no solo con las universidades locales, sino también las internacionales, que quizá aventajan a algunos países en relación a los modelos que ellos ya tienen implementados y que adicionalmente se encuentran
con una oferta de gigantes tecnológicos, Amazon Web Services, Google, Microsoft, que abren una serie de certificaciones a más corto plazo porque necesitan capital humano altamente preparado y especializado para ser incorporado a ellos mismos y también para poder incorporarlos a todas estas empresas que en este proceso de transformación digital hoy por hoy hacen uso de sus recursos y que no cuentan con capital humano preparado para eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué el éxito de Platzi? ¿Por qué el éxito de NextU? Por eso, porque están preparando en menos tiempo a la gente para ubicarla en una necesidad que la empresa, que el sector industria tiene y que las universidades se tardan mucho en hacer, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en esto y hay que actualizarse y se tiene que hacer como bloque, ¿verdad? Era parte de lo que les quería comentar. No sé si quieren aportar algo, Andrea. Yo creo que Adelante, Estorbo. ya todos, Oh, perdón. perdón, ya creo que todos experimentamos a todo nivel y en todas las edades en este tiempo, algún tipo de ¿Me capacitación escuchan? digital, desde del más ¿Me mínimo logran ejemplo, escuchar? ¿verdad? Ya regresé. Sí. Desde el ejemplo más pequeño tenemos ejemplos de cómo todos estuvimos expuestos a esta capacitación digital, ¿verdad? Desde los abuelos que tuvieron que aprender a hacer transacciones bancarias a través del app del banco, ¿verdad? Que no hacían antes y que la pandemia vino a cambiarles esa forma de ir al banco y que ya no podían ir, hasta los niños más chiquitos que tuvieron que aprender a usar un aparato digital que tal vez antes no usaban y que esa fue la forma de poder integrarse a la educación. Entonces, todos tuvimos algún tipo de capacitación digital a más alto o a más bajo nivel y yo creo que ya esta primera experiencia que tuvimos es la que nos lleva a verle las ventajas. Todo esto tuvo muchas ventajas, así como tuvo muchísimas desventajas, también tiene ventajas y tiene ventajas grandes, por ejemplo, en el ahorro del tiempo, en donde en vez de ir a hacer un mandado, ahora podemos simplemente hacer una transacción o una gestión desde nuestro teléfono y ese aprendizaje ya es una ganancia en cuanto al gasto de muchos recursos externos. Pues en cuanto a tu comentario en el tema de capacitación técnica puntual, sí, ese fenómeno sí lo habíamos detectado, es muy interesante, por lo cual en el tema de las competencias que deben adquirir en las universidades, ya los ingenieros, la intención no debe ser competir de manera técnica con gente que tiene conocimientos puntuales, sino debe ser ya la administración de los mismos. O sea, debemos de tener como ingenieros los conocimientos técnicos sobre, digamos, entendamos, bases de datos, administración de bases de datos, no relacionales, relacionales, y tenemos gente que conoce las bases de datos. Entonces nosotros debemos de gestionar proyectos, debemos de gestionar el desempeño y desarrollo de nuevas tecnologías con el apoyo de toda esta gente que se está capacitando puntualmente en esas ramas del conocimiento, porque ellos son muy buenos en lo que hacen. O sea, yo jamás le voy a poder enseñar más a un, digamos, a un zapatero a hacer zapatos, a pesar de que yo conozca sobre ese concepto, sino la intención de las universidades es capacitar a las personas que pueden ayudar a generar más conocimiento dentro de la empresa, generar más productos, generar... Entonces, sí, o sea, es muy interesante cómo las universidades y las capacitaciones técnicas rápidas en cargas puntuales han empezado a coexistir en ese punto y las universidades han empezado a generar más conocimientos administrativos desde el punto de vista tecnológico y de gestión de grupos de trabajo. Entonces, sí ahí vamos caminando en ese rumbo.
Excelente. Bueno, empecemos a responder a la pregunta de Katy Sandoval y gracias por estar activa en esta transmisión. La pregunta dice, ¿qué tanto creen, en su opinión, que se abre más la brecha entre avance de la población, como la de Guatemala, que tiene tanto analfabetismo? Pienso que se está refiriendo a que esa brecha digital entre quienes están incorporando ahora más la tecnología y aquellos que no tienen acceso, ahora es más evidente, ¿verdad? No, no sé si quisiera, Andrea, si no. Yo creo que llegó el momento de que le tenemos que apostar a la educación, ¿verdad? O sea, esa analfabetización que traemos arrastradas desde hace tantos años, en donde no le apostamos a la educación, va a crear más atraso, ¿verdad? Tenemos que apostarle como educadores a la educación, al alfabetizar en el sentido, en el buen sentido de la palabra, a que los niños tengan una alfabetización correcta para poder adecuarse a la alfabetización digital que viene ya de cajón, ¿verdad? Es cierto que tenemos muchas limitantes en cuanto a la red y en cuanto a varias cosas, pero hemos visto ejemplos realmente inspiradores en cómo el área rural ha logrado llegar a los niños y a los alumnos y a las áreas más recónditas a través de algún tipo de digitalización y algún tipo de cómo poder llegar a los lugares más lejanos, ¿verdad? Hay gente que descarga todos los días las tareas o las cosas en el WhatsApp o en cosas, en herramientas más accesibles a la gente, pero mientras sigamos no apostándole a la educación, entonces vamos a seguir, en lugar de avanzar, vamos a seguir retrocediendo y ya no podemos darnos ese lujo. Y aprovechando, gracias Andrea por esta respuesta, y le vamos a dar el espacio a Álvaro. Me voy a saltar parte de la pregunta y como es una serie de preguntas la que hizo Katy Sandoval, nos pregunta por ahí, ¿cómo debería de cambiar la infraestructura de telecomunicaciones? Mayor capacidad de usuarios, velocidad, para que cubra mayor territorio en Guatemala. Esta parte quiero que Álvaro, pues ahí nos comente parte de lo que hace la Sociedad del Internet y que sería un modelo como para poder ir ya sanando ese déficit de cobertura y de señal que se tiene a nivel nacional. Sí, gracias por la pregunta. Realmente el modelo que ha venido trabajando Internet Society a nivel mundial es el tema y el concepto de redes comunitarias. Este tema es un tema, si lo vemos de esta manera, nuevo en las telecomunicaciones, porque llevamos la Internet, o sea, trabajamos para llevarle el Internet a las comunidades rurales, a las áreas que en determinado momento no son atractivas comercialmente hablando a las empresas grandes, y en nuestra organización hace el esfuerzo y busca los recursos para poder llevar la señal del Internet al interior, crear, pero a diferencia de la Internet comercial que hoy por hoy conocemos en nuestras ciudades, pues este concepto viene a ser una Internet que le llevamos a la comunidad, y por eso es que el nombre de redes comunitarias, porque hacemos un trabajo donde la comunidad tiene que apropiarse de esta tecnología, sentirse que es pues tenemos que hablar con los líderes, que tenemos que hablar con todos los que son parte de esta comunidad rural, para que ellos identifiquen como una necesidad importante para ellos el contar con esta herramienta, porque es vital, lo hemos visto, lo ha demostrado en esta pandemia, y pues nuestros sitios que están realmente lejanos de contar con esta señal o esta cobertura,
pues Internet Society hace ese trabajo y lo estamos pues haciendo a nivel mundial y lo llamamos también como conectar a los no conectados. Entonces, este tema de modelo de telecomunicaciones o de conectividad hace que la misma comunidad se identifique con la tecnología y se apropien de ella, para que luego en el transcurso del tiempo ya sea un producto, una herramienta más dentro de su comunidad, la cual ellos mismos van a administrar, ellos mismos van a hacer que sea autosostenible y van a guiar, pues van a encontrar mejores soluciones y áreas adecuadas para ellos mismos. O sea, no les vamos a llegar a imponer algo, sino que solo llevamos el punto de partida de la tecnología y a ellos, con el debido entrenamiento, la debida capacitación que se les realiza, entonces ya ellos mismos toman el norte hacia dónde dirigir el desarrollo tecnológico y de las telecomunicaciones que les llevaremos a su comunidad. Ese es el modelo. Gracias, Álvaro. Y con esto, pues también completamos parte de la respuesta donde ella misma nos dice si se debería de comenzar a considerar el Internet como ya un servicio básico, como la luz o el agua. De hecho, así es. O sea, hoy por hoy debe de ser un servicio básico, sobre todo para cuando hay pues crisis que nos van a distanciar de alguna manera y que van a generar otra dinámica. De hecho, esta dinámica del teletrabajo, de la educación online, ya vino para quedarse, o sea, no es algo que va a ser temporal. De hecho, el Ministerio de Educación, en el acuerdo ministerial 2762-2020 del 29 de septiembre de este año, pues ya plantea esa modalidad de educación híbrida, ¿verdad? Y un sistema híbrido que va a requerir de esos recursos de las TIC. Y no digamos el día de ayer que sale el acuerdo ministerial 3214-2020, que va dirigido específicamente a esas entidades privadas que quieren ya salir en un modelo de entrega educativa virtual a distancia, es decir, un colegio online que cumpla, pues, por supuesto, con ese formulario, esos requisitos que ese artículo 4 menciona y que próximamente va a estar disponible a través de los canales oficiales de DIGEACE para que los colegios también empiecen a ofrecer ya como un modelo totalmente aceptado, ¿verdad? La educación a distancia. Y ahora quiero aprovechar, Andrea y Estuardo, a compartirles una pregunta más del público que nos acompaña en relación justo a este modelo que ya se está desplegando y vino para quedarse en educación. Nos la comparte Luchi Echeverría, dice: ¿consideran que la teleeducación tiene el mismo nivel académico que la educación presencial? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Bueno, es un tema bastante interesante porque sí se han escuchado opiniones mixtas de mucha gente que dice que si no están viendo al profesor enfrente y lo están casi que sintiendo, no están aprendiendo. Conlleva dos partes. Un tema de educación de parte de los catedráticos, que estábamos hablando previamente, que es enfocarse en el desarrollo de competencias y no tanto en el trabajo presencial y en la interacción física, y también en la educación de los alumnos. ¿Por qué? Hace poco estábamos hablando con Andrea de cómo sabemos o cómo verificamos que los alumnos sí estén prestando atención en clase. ¿Por qué? Porque en el modelo de la educación no presencial se presta muy bien a muchas virtudes, que es tener en cualquier momento, en cualquier lugar, no en cualquier momento, en cualquier lugar, sin necesidad de sufrir el tráfico, poder adquirir conocimientos, cuando es una educación síncrona, cuando están recibiendo las clases al mismo tiempo que se están dando. Pero los alumnos deben estar conscientes que deben de estar atentos o estar en un ambiente idóneo para recibir la clase, que es lo que brinda un salón universitario. Porque muy bien, yo le puedo estar diciendo a 32 de mis alumnos y de esos 32, 4 están escuchando con audífonos la clase en su cama.
Entonces, ese contexto, esa educación que se debe de tener a los alumnos de dónde y cuándo se debe de estar recibiendo una clase o solo escucharla como si fuera un podcast, es una educación de dos partes. Entonces, si nosotros logramos cubrir esa educación de los catedráticos que se enfocan en desarrollo de competencias y no solo de plasmar en una presentación todo el libro que se tiene, sino lograr esa interacción, lograr transmitir, hacer pruebas de conocimiento cortas, actividades fáciles, pero que verifican la atención instantánea. Y de otra manera, y por el otro lado, perdón, tener a esos alumnos, decirles, exigirles que ellos estén en un ambiente idóneo para recibir. ¿Y cómo lo podemos hacer? Podemos estar verificando, bueno, en esta parte vamos a poner toda nuestra cámara para saludarnos a media clase. Obviamente algunos van a decir, mire, mi computadora no tiene cámara, o mi cámara se arruinó, que es muy poco probable, pero ahí uno va detectando y ellos se ponen alerta de decir, entonces más o menos en este intervalo de la clase yo tengo que estar sentado en la sala o en un salón o en un escritorio para poder recibir la clase. Entonces, si logramos cumplir esos requisitos de educación, tanto del educador como del educando, digamos, vamos a lograr tener hasta una mejor educación. ¿Por qué? Porque es más rápido. O sea, yo no tengo que trasladarme y ver el libro del alumno. Mi experiencia, acabo de dar una clase donde la dinámica fue mucho más rápida. Yo pude estar revisando de manera en vivo y que todos los alumnos vieran cuál era el problema en un programa que yo estaba intentando transmitir, porque todos lo miraban en la pantalla. Entonces, era un poquito más ágil. Entonces, cumpliendo con esas dos características, siento que hasta puede ser un poco mejor. Sí, de hecho, parte de esa formación que tienen que recibir todos los educadores, desde la preprimaria hasta nivel universitario, pasa por un aprendizaje de metodologías activas, ¿verdad? Que permitan que realmente sea el estudiante el que se convierte en el actor principal de la construcción, primero de su propio conocimiento, la aplicación real contextualizada a algo que inmediatamente lo conecte, que ya no es tanto de llenarlos de información, porque la información está al alcance de un clic, sino de empezar a pedirle productos, ¿verdad? En una evaluación más formativa, que donde este docente se convierte en un coach, en un validador de ese aprendizaje, en un mentor, ¿verdad? Que saque el potencial de estos estudiantes. Ese es el modelo y es lo que está costando que el docente entienda que debe de quitar de su mente el que ella no es el centro de la información. Incluso los mismos libros, un libro de texto no va a ser hoy el centro de la información, porque quizá mucha de esa información no esté tan actualizada. Yo la puedo encontrar en un paper de una comunidad científica, ¿verdad? Entonces, este modelo tiene que cambiar, tiene que entender el docente que incorporar más el modelo de aula invertida también para no desgastarse y utilizar esos espacios de videoconferencia, sobre todo para que el estudiante muestre esos productos que ha alcanzado, evidencie que tiene conocimiento de las áreas, de lo que ha logrado, y yo docente, pues en ese momento resolver dudas, ampliar cierta información, en ese modelo de la coevaluación que se está dando, pues también con pensamiento crítico, pedir que se haga esa crítica constructiva en función de mejora de los productos. Esto va a llevar tiempo porque tenemos un paradigma educativo tan arraigado a un modelo tradicional realmente obsoleto que va a costar, pero que se tiene que dar. Si Guatemala quiere estar en el concierto mundial, porque hoy también la educación se ha internacionalizado, debe de entender que todos como humanos tenemos las capacidades de desaprender y reaprender y aprender en modelos de un aprendizaje más activo, ¿verdad? Donde realmente el estudiante sea el centro de esa educación. Andrea, no sé si quieres comentar algo más.
Pues creo que como todo, ¿verdad? Respondiendo un poco a la pregunta que teníamos ahí, como todo tenemos ventajas y desventajas en estos nuevos modelos, pero tenemos que aprovechar las ventajas que hemos visto en estos meses para poder desarrollar mejores competencias en los alumnos y para poder aprovechar este nuevo modelo digitalizado que también trae, a pesar de que trae desventajas, porque somos seres sociales y necesitamos el contacto con las personas, ¿verdad? A todos nos hacen falta nuestros alumnos, a los maestros, a los alumnos les hacen falta sus compañeros, hace falta ir al lugar físico de la universidad o de las instituciones para compartir con los demás. También tenemos ventajas como que no tenemos que trasladarnos 2 o 3 horas a un lugar físico para poder adquirir conocimiento, ¿verdad? O sea, yo creo que llegó el momento de que tenemos que tomar la parte buena de todo esto y hacer una combinación al final, que sea una combinación perfecta entre relacionarnos socialmente, pero también poder usar todas las herramientas que tenemos a la mano para tener una educación más integral, ¿verdad? O sea, los alumnos han aprendido, sí han aprendido, aprendieron igual que otros semestres, posiblemente hay algunos temas ahí que mejorar, pero porque también no habíamos experimentado esta nueva forma y esto también ha traído algunas complicaciones de muchas cosas, ¿verdad? De conexión de internet, de que los alumnos están acostados en sus camas, como dice Estuardo, de que los maestros tenemos a los hijos chiquitos a nuestro alrededor y hacen bulla, ¿verdad? Tantas cosas que ajustar en el camino, pero creo que hemos tenido una gran lección, una lección en donde hay mucho que aprender, hay mucho que aprovechar y hay mucho que sacarle cosas buenas, ¿verdad? Y mejorar los temas que han ido ahí siendo un poquito han ido en desventaja, pero que yo creo que podemos sacar una mejor educación al final de todo esto. Así es. Bueno, amigos, el tiempo se nos fue de las manos. Realmente es un tema muy apasionante. Yo creo que una hora no es suficiente. Es de hacer conversatorio realmente y de invitar a diferentes sectores de todo el ámbito educativo, ¿verdad? Porque cada uno lo ha vivido de diferente manera. Álvaro, no sé si quieres dar unas últimas palabras para ir ya cerrando el programa. Pues definitivamente agradecer este tema tan apasionante y tan importante para la actualidad en nuestro país, porque como bien indicaron, es un punto de partida ahorita y Guatemala necesita hacer un cambio profundo. La educación necesita que cambiar, definitivamente sí o sí, porque de lo contrario vamos a quedar atrapados en un limbo, diría yo, no sé, en donde cual vamos a perder competitividad. Y realmente este país tiene mucho, mucho que ofrecer, lo ha demostrado, y creo que si le ponen atención nuestras autoridades educativas, creo que al final, y las universidades desarrollando y trabajando en conjunto, que en alguna ocasión platicamos, que todos pudiéramos sentarnos y poder pensar qué perfil queremos de profesional para el país, prepararnos para formar, no modelos diferentes y ver por aquí, por allá, no, qué es lo que el país necesita para poder salir y ser competitivo en este mundo, pues que ya prácticamente el internet no nos da fronteras, no nos marca un espacio, sino que ya es una herramienta que nos permite comunicarnos y ver cómo están los demás países. Así que creo que tenemos para hablar más de esto. Creo que vamos a lanzarles una invitación para un próximo programa. Y gracias por haber aceptado. Y gracias, Manuel, por también el apoyo. Y te dejo para despedirlo. Claro que sí, nuevamente gracias Andrea, gracias Estuardo, pues ya está la invitación hecha por Álvaro, segurito los tenemos acá en en un segundo programa donde ustedes estén y profundizamos en todo este tipo de temas que pasan no solo por la alfabetización digital, que hoy por hoy
es parte del sí o sí, de la cultura, de esa educación estándar, podemos decir, para un profesional y que pasa más allá de solamente utilizar la tecnología para fines personales, sino cómo yo la puedo aplicar también en mi área específica de trabajo, ¿verdad? Así que serán bienvenidos nuevamente. Gracias, repito, por este espacio que nos han concedido. A ustedes, amigos, que nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias por estar al pendiente de estas entregas. Los esperamos el próximo martes en el mismo horario, de 8 a 9 de la noche. Hoy nos extendimos un poquito, ¿verdad? Y pues gracias nuevamente por acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa. Feliz noche a todos, un fuerte abrazo, Feliz noche. bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche.